Bienvenidos a su iglesia el Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un domingo más, va. Hoy celebramos el Día del Padre aquí en los Estados Unidos y en muchos lugares en la faz de la tierra. Y le damos las felicitaciones a todos los padres. Alguna ocasión alguien me dijo, no, pues yo lo considero a usted como padre espiritual. Le dije, espérate tantito, la Biblia dice que no llames padre a nadie espiritual más que el que está en el cielo. A mí dime amigo, como tú quieras, pero no me digas padre ni mucho menos espiritual, porque yo no te dé el espíritu, yo comparto la palabra de Dios, pero el único que te puede dar el espíritu es Dios. Ese es el único padre espiritual. Y hoy tenemos una predicación muy importante, ¿va? Es una de las predicaciones más importantes escatológicamente de la profecía. Hay dos profecías mayores en toda la Biblia. Una se llama la de la estrella, que se la dio a un hechicero Dios, a Balaam, y la segunda es de lo que se le llama la vaca roja, porque muchos no la entienden. Y hoy vamos a hablar de la vaca bermeja, de la vaca roja, de la vaca, en algunas Biblias pusieron alcazara, o no sé cómo le pusieron, pero es roja, una vaca roja. Y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, a todos los que nos ven a través de las redes sociales en YouTube. Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, dele like, comparte esos algoritmos y suscríbase y compártalos a sus seres queridos, porque estamos muy faltos de la sana doctrina el día de hoy, ¿va? Y entonces, ya dimos la bienvenida, usamos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional, porque queremos una versión más apegada al original. Y si usted usa una Biblia de esas, ponemos las cosas en azul y lo explicamos para que nosotros tengamos una mejor traducción, una mejor concordancia a lo que estamos hablando. Y hoy tenemos un tema muy importante, se llama la profecía y la expiación del becerro rojo. Es una profecía muy importante en la palabra de Dios, que sabía que ni siquiera los rabinos saben de qué se trata. Si tú le preguntas a un rabino el día de hoy, ¿de qué se trata la expiación del becerro rojo? ¿Y cómo lo aplicas el día de hoy? No saben. No saben. Porque ese es algo que Dios tenía misteriosamente escondido, porque Él se iba a reflejar en esa vaca roja. Para la expiación, la profecía del becerro rojo, la vaca roja, como usted le quiera decir. Acuérdese, cuando usted dice vaca, no significa que es hembra, no. Vaca viene de vacuno, de Carol. Entonces, una vaca puede ser con tanto hombre o mujer, pero se supone que es un novillo perfecto, un novillo rojo que sacrificaban para el Señor, pero era algo muy inusual. En todas las leyes de Levítico, en todas las leyes de las ofrendas, en las ofrendas para la expiación del pecado, en las ofrendas para expiaciones de paz, expiaciones de votos, expiaciones de sanidad, tiene muchas leyes Dios. El único sacrificio que se hacía fuera del real o del campamento de Israel era el de la vaca roja. Todos los demás se hacían dentro del tabernáculo, dentro del templo, excepto el de la vaca roja. Por eso muchos rabinos ni siquiera saben el por qué. ¿Por qué se celebraba? ¿Por qué tenía que hacer esa expiación afuera del campamento? ¿Y por qué la sangre tenía que ser rociada hacia el tabernáculo 7 veces? Y tenían que quemar la vaca completa para guardar las cenizas y el agua. Hoy lo vamos a ver. Y el versículo principal se encuentra en número 19:1. Dice, el Señor, ¿va? No dice otra cosa. Si dice otra cosa, su Biblia está mal. Dice, el Señor le habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿por qué a Moisés y a Aarón? Porque eran el líder y el sumo sacerdote, y era el tiempo donde Aarón hablaba por Moisés. Entonces dice, el Señor le habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito. Es una ley, es una ordenanza, no es ningún rito, no es ninguna tradición, es una ordenanza de la ley que ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca bermeja o roja, perfecta, ¿verdad? La tienen que revisar con una lupa a ver si no tiene una manchita de más. No, roja, si es roja completamente, que tenga un pedacito negro, no sirve esa vaca, la cual no haya falta, sobre cual no haya puesto yugo, ¿verdad? Entonces vemos que
Dice la Biblia que es una ordenanza de la ley mosaica. Y dice Romanos 10:4, pero la ley, Cristo cumplió la ley, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Pregunta, entonces, ¿esa ley es vigente para los judíos? Claro que sí, porque ellos no han creído en Cristo. Únicamente para los que hemos creído en Cristo es el fin de la ley. Nosotros no tenemos que quemar ninguna vaca. No tenemos que hacer ninguna expiación para todo aquel que cree. Dice Hebreos 9:13, ¿verdad? La vaca bermeja o la vaca roja, porque si la sangre de los toros machos cabrios y las cenizas de la vaca rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha o sin pecado a Dios, purifica vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, una vez yo le dije a alguien, porque él me estaba hablando que el Espíritu Santo esto, que el Espíritu Santo lo otro, le digo, ¿te refieres al Espíritu eterno? Dice, ¿y dónde sacas eso? Digo, pues en la Biblia dice Espíritu eterno, dice Espíritu de verdad, dice Espíritu de Jesús, dice Espíritu de Dios. Sin mancha, sin pecado. Nos purifica nuestras conciencias, nuestra mente. ¿Para qué Dios nos redime? Para que le sirváis al Dios vivo. Para otra cosa no te redime Dios. Tienes que servirle al Dios vivo. Para eso nos redime, para que nosotros podamos compartir su glorioso evangelio a otras personas y estos puedan hallar el camino correcto hacia Dios, ¿verdad? De vuestras conciencias nos purifica, lo único que nos purifica es su palabra bendita, su palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso hace que Dios se entre en cada uno de nosotros, que se meta adentro de uno de nosotros. Dice Efesios 1:13, porque hemos creído a la verdad, fuimos sellados, a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo se mete dentro de nosotros. Esa es la piedad, que Dios se mete dentro de nosotros. Dios se apiadó y se metió dentro de nosotros para que nosotros fuésemos salvos y redimidos. Piedad no quiere decir que usted tenga misericordia por alguien. Teológicamente, piedad significa cercanía y dependencia de Dios. Cercanía y dependencia de Dios. Ese es ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, alguien que depende y tiene a Dios, ¿verdad? Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis en este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente. Es muy bonita esta cita que dice en Romanos 12:2, es la palabra transformaos, que esa palabra la usa para el rapto, si usted no lo sabe. Dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros tenemos que ser transformados, dice en griego metamorfosis. O sea, que desechar nuestra mente vieja y renovar nuestra mente para que probéis cuál sea la buena voluntad. No dice comprobéis, en algunas Biblias pusieron comprobéis. No, nosotros no tenemos que poner a prueba a Dios. Nosotros tenemos que probar a Dios en carne propia. Por eso mucha gente no entiende las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo en carne propia. No conoce a Dios en carne propia. No le puedo decir cómo Dios ha cambiado mi vida, cómo Dios me ha superado, cómo Dios ha transformado mi ser si no está en mí, si no es en carne propia, ¿verdad? Es como si a alguien le digo, tengo un dolor de cabeza. Entonces no sabe él que es un dolor de cabeza hasta que tenga uno. Entonces, ¿cuál sea la buena voluntad de Dios? Porque Dios quiere que nosotros nos renovemos nuestra mente para que nosotros sepamos que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No porque nos quiere restringir ir a la tienda, restringir ir al cine, restringir ir al baile, no, Dios no nos quiere restringir, Dios nos quiere que nosotros tengamos una vida correcta para que nuestros seres queridos puedan tenerla también y todos podamos vivir en armonía y en paz y en amor. Entonces, cuando Dios se mete dentro de ti, el Espíritu Santo se mete de ti, en el creyente hay un progreso que está probando todas las cosas que Dios hace en él. Porque si no ha comenzado nadie la obra, como dice Filipenses 1:16, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Dice Juan 1:12, dice, a todos aquellos que
creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de él. Entonces, cuando Dios te da una potestad, te da una responsabilidad. Así me dijo un individuo hace muchos años, me dijo, es que yo ya soy salvo y yo sigo fumando, yo sigo bailando y yo sigo haciendo lo que quiera, al fin que yo soy salvo. Y le dije, pues, ¿de qué te ha salvado Dios? Si sigues haciendo lo mismo. Digo, ¿de qué te ha salvado? Yo me pregunto, ¿de qué te ha salvado si aún el pecado está enseñoreado en ti? De nada te ha salvado. Cuando te salvó, te cambió, te transformó. No te puede cambiar nada más así y seguir igual. Dice Filipenses 2:13, que él pone el querer como el hacer. Dice, la santidad es un proceso del Espíritu Santo, de nadie más, del Espíritu Santo. Dentro del creyente, cualquier otra cosa se llama religiosidad. Cualquier otra cosa se llama religiosidad. Que alguien te diga, tienes que bautizarte, tienes que hacer discipulado, tienes que orar, tienes que servir, esa es religiosidad, porque no te nace de ti. El que pone el querer como el hacer se llama Dios, para que tú hagas las cosas. Entonces Dios es fuego consumador. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios amoroso, pero también es un Dios de fuego consumador, ¿verdad? Él no le gusta el pecado, él quiere estar alejado de todo el pecado, porque el pecado es la causa de las personas mueran y se separen de él para una eternidad. No existe ningún gozo debajo del cielo que se compare a caminar con nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún gozo, no se compara ningún gozo, no se compara a algo. Desgraciadamente, yo conocí al Señor cuando cumplí 40 años, pero el tiempo que yo conozco al Señor no los cambio por mis 40 años. No los cambio por los 40 años, porque vale la pena seguir al Señor. Dice, todas nuestras justicias son como trapos de justicia, ¿verdad? Nos dice en Isaías 64, ¿verdad? Todas nuestras obras para Dios no lo complaces. No. Por eso Él tuvo que hacer la obra perfecta, porque ninguna de nuestras obras llama la atención. Tú puedes ir a la iglesia, puedes orar, puedes llorar, puedes hacer circo, maroma y teatro, puedes desmayarte en la iglesia y a Dios no lo impresionas. Pero cuando tú empiezas a seguir los pasos de su Hijo, entonces pone la mirada en ti. Porque Dios Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Entonces vamos a ver la profecía, ¿va? La profecía del becerro bermejo. ¿Qué tan importancia tiene esta vaca roja, este becerro alcázar? Creo que pusieron en las 60, o un becerro rojo. Dice otra vez, va, y el Señor habló. Cuando el Señor habla, se hace. Cuando el Señor habla, se ejecuta. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, hizo la luz. Cuando el Señor dice algo, aunque tú digas lo que digas, se va a hacer. Por eso nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Habló a los dirigentes, a Aarón y a Moisés, y les dio una ordenanza, no les dio ningún rito, ninguna tradición, una ordenanza. Van a hacer esto perpetuamente, ustedes como pueblo de Israel. Entonces muchas personas o muchas iglesias falsas que se sienten pueblo de Israel hacen el sacrificio de la vaca roja. Yo me pregunto, ¿no va? Porque es para Israel. Que traigan una vaca bermeja, perfecta, la cual no haya falta y sobre cual no se haya puesto yugo. ¿Por qué a esta vaca no se le va a poner yugo? Porque era una sombra de lo que iba a venir. Porque el que iba a llevar el yugo por nuestras transgresiones y por nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera vaca roja. El que se iba a sacrificar en la cruz del madero por cada uno de nosotros, ¿va? Entonces dice una ordenanza, no un ritual, una ordenanza que ellos tienen que cumplir. Y es una ordenanza que Dios se las puso a los israelitas muy difícil, porque ellos tenían que tener el conjuro o el menjurje del agua con las cenizas de la vaca roja para ser limpios cuando ellos tuvieran contacto con cualquier persona muerta. Si se te moría tu abuelita y no tenías agua con las cenizas de la vaca roja, pues te cortaban del pueblo. Si tú estabas labrando la tierra y te encontrabas un hueso de un cadáver, igual. Cualquier contacto con algo muerto te tenías que purificar con las cenizas de la vaca roja. Y Dios se las puso muy difícil porque los tuvo 40 años dando vueltas por los mismos lugares. Imagínense, Dios los puso dando vueltas en el desierto
la misma ruta por 40 años, por los mismos lugares, y se murieron 2 millones de personas. Imagínense si no se iban a encontrar cadáveres. Claro que sí encontraron muchos cadáveres. Y dice el contexto general, dice Isaías 53:5, mas herido por nuestras transgresiones. La palabra transgresión dice, significa perforación. Cuando a alguien le ponen un arete, es una transgresión. O sea, ya te queda el hoyo ahí, o te queda la marca, pero es una transgresión. Dice, molido por nuestros pecados. Él fue quebrantado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice, castigo de nuestra paz sobre él, porque había una enemistad que no podíamos tener ninguna amistad con Dios. El único que trajo la paz es Jesucristo mediante la cruz. Sobre su herida, algunas Biblias pusieron sobre su llaga, todos fuimos curados, pusieron en algunas Biblias, pero no es una mala interpretación, no. Por la herida fuimos sanados. La palabra sanados en hebreo quiere decir salvos. Fuimos salvos por la llaga de muerte que él tuvo en la cruz, nosotros fuimos salvos. Porque muchas personas usan este versículo para orar por sus enfermedades, pero no, eso no tiene nada que ver por sus enfermedades. No hay mayor enfermedad que la muerte. ¿Sabía eso? No hay mayor milagro que vencer a la muerte. Entonces, la herida, el yugo, es para que nosotros seamos salvos. La herida de muerte que él tuvo en la cruz para que nosotros fuéramos redimidos, comprados con su sangre preciosa, fuéramos salvos, sanos, ¿verdad? Dice la Biblia, no nada más curados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vaca roja es él. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver más adelante. Porque él derramó su vida, dice en Levítico 17:11, su sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, para darnos vida. Dice Números 19:3, ya vamos avanzando, y le darás a Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, porque eran levitas, todos eran sacerdotes. Y él la sacará fuera del campo. Yo me imagino cuando Dios le dio esta ordenanza a Moisés y a Aarón, ellos se rascaron la cabeza. ¿Cómo que fuera del campo? Si todos los sacrificios los hacemos en el tabernáculo. Lo sacarán fuera del campo y la hará degollar en su presencia, la presencia del sacerdote, del sumo sacerdote, de Eleazar. Y dice, y tenían que sacarla fuera del redil, fuera de Jerusalén. ¿Dónde murió nuestro Señor Jesucristo? Fuera de Jerusalén. Bueno, ahorita si usted va a Israel, ya está el Calvario adentro de Jerusalén, porque Jerusalén ha crecido mucho. Pero en los años de Jesús, las murallas dividían que era Jerusalén y que no, y él murió fuera. Él murió fuera, en el monte Calvario. Dice, y tomará Eleazar el sacerdote su sangre, la vida de la vaca, la sangre cuando la degolla, ¿va? Y la rociará con sus dedos hacia adelante a la congregación 7 veces. Agarrar la sangre, 1, 2, 3. No es un rito, es una ordenanza de Dios. Es una ordenanza de Dios. 7 veces porque es el número perfecto, es el número de Dios. Dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos, ¿va? La van a prender, alguien que la fue y la llevó junto con él, su cuero, su carne, su sangre. Hay nada de que vamos a comer moronga, vamos a comer, no, nada. Se va a quemar toda, con estiércol la hará quemar toda completa. Nada que me voy a quedar con el tapete de la vaca, no, tampoco. Un tapetito rojo, no. Quemarla toda. Y dice, y luego tomará el sacerdote palo de cedro e hisopo, hisopo lo usan para limpiarse, como cuando David habla de, lávame mis pecados con hisopo, y escarlata, pero lo dice también por esta cita, y echará en medio del fuego que arde la vaca. Entonces a la vaca cuando esté ardiendo le van a echar pedazos de palos de cedro, hisopo y escarlata para que arda la vaca, ¿va? Entonces la vaca era como una medicina para ellos. Era una medicina. Hoy en día la medicina es Cristo, porque es el único que nos puede limpiar de la muerte, de nuestros pecados. Entonces cualquier israelita, cualquier judío que tuviera contacto con la muerte tenía que tener el remedio. Si no tenía ese remedio, dice la Biblia que era cortado del pueblo. Dice, el sacerdote luego lavará sus vestidos, ¿va? Después de la ordenanza, después de la expiación, después del sacrificio, lavará su carne con agua y después entrará al real o al campamento y será inmundo
hasta en la tarde. Algunas Biblias pusieron hasta en la noche, no, pero en la tarde, a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, cuando empieza el día lunar, ¿verdad? Será inmundo. Aunque él hizo el sacrificio, no vio ningún muerto, pero participó en el rito, será inmundo hasta las 6 de la tarde. Y asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua también y lavará su carne y será inmundo hasta la tarde, ¿va? Hasta las 6 de la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campo. No dice que las pongan en el tabernáculo, no dice que las pongan dentro del campamento de Israel, no dice que la pongan en su tienda, dice la pondrán fuera del campo en algún lugar limpio escondido. Y las guardará a los de la congregación de los hijos de Israel para el agua de la separación, que es una expiación. Algunas Biblias pusieron el agua de la purificación, pero no es ninguna agua de purificación, es agua de separación, porque esa agua con cenizas te podía separar de la muerte a la vida. ¿Verdad? Porque una expiación es blood atonement. A mí me gusta cómo se escribe en inglés porque dice at one man, o sea, una sola vez, atonement. Una sola vez, es un solo rito, un solo sacrificio. Por eso la expiación del pecado era una vez al año, porque el derramamiento de Jesús también es una vez y para siempre, dice la Biblia, ¿verdad? Porque no podemos crucificar a nuestro Señor Jesucristo una y otra vez, ¿verdad? Como los católicos lo crucifican cada misa, imagínense, pobre Jesús. No, dice la Biblia que una vez y para siempre. Número 19 días, ya vamos avanzando. Y el que recogió las cenizas, ¿verdad? No solamente el que llevó la vaca, lavará sus vestidos, será inmundo hasta las 6, hasta la tarde, y será de los hijos de Israel y los extranjeros para ellos un estatuto, ¿qué? Perpetuo, perpetuo. Entonces, por eso mucho judío está deprimido, triste, mucho judío ortodoxo. Muchos judíos, si usted no sabe, hacen hasta sacrificios de vacas rojas clandestinas en Israel y en Palestina, para tener la agua con cenizas de la vaca. Dice, y la muerte es un símbolo del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces la muerte es un símbolo del pecado, es el fruto del pecado, es la muerte. Entonces Dios no quiere nada con la muerte. ¿Por qué tenía ese ritual Dios? ¿Por qué tenía ese ritual y no lo tiene el día de hoy? Porque Dios estaba en medio del campamento, Dios estaba dentro del tabernáculo. Entonces Dios no quería que nada cercano a la muerte se acercara a él. Nadie que tuviese contacto con la muerte se acercara a él. Nadie que tuviera algo que ver con alguien que se murió, aunque fuese su abuelita, fuera al tabernáculo sin haberse limpiado. Porque estaba él, porque él no tiene nada que ver con la muerte. Dice Números 19:11, el que tocare muerto de cualquier persona humana, 7 días será inmundo. Y si lo tocas un hueso, algo muerto, se purificará al tercer día con la aquesta agua. La aquesta es lo que ellos hicieron con las cenizas de la vaca con agua. Su pócima o su porción o lo que ellos hicieron. Al tercer día, y no se purifique, será limpio el séptimo día. Entonces tiene que limpiar hasta el tercer día. ¿No le suena como Cristo Jesús resucitó al tercer día? Entonces, dentro del contenedor, yo me imagino que era un contenedor más grande porque era para todo el real o todo el campamento de Israel. Tenían todas y si tú quemas una vaca no salen poquitas cenizas, ¿va? Si quemas un humano, sí, pero si una vaca quemas es más, ¿va? Porque cuando hacen cremaciones, yo he visto las urnas que son chiquitas, pero pues imagínate una vaca es mucho más grande, entonces y más con revuelta con agua, tenían una solución para que estos fueran limpios al tercer día y no fuesen cortados del pueblo. Dice, cualquiera que tocare muerto en persona de hombre o estuviera muerto y no se purifique, que el tabernáculo del Señor contaminó. Aquella persona será, ¿qué? Cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, la agua de la separación. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Por eso muchas veces no entendemos algo. ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios? No, Dios es justo. Tu pecado mismo te mata.
No, no porque Dios sea malo. El mismo pecado te hace mal. Cuando habla de cortar, habla de muerte. Habla de que te van a sacar del campamento y te van a apedrear hasta que tú mueras. Y luego el que te entierre se tiene que limpiar con las cenizas con agua para volver a entrar al redil. ¿Verdad? Entonces esa era la única medicina que había, no había Cristo. Entonces cualquier contacto con la muerte era las aguas de ceniza de la vaca roja, de la vaca bermeja. ¿Se fija cómo esta profecía es muy importante? Y esta ley es para si alguno muriera en la tienda. ¿Va? Si alguno se muriera en la tienda, cualquiera que entrara a la tienda y todo lo que estuviera en ella serán inmundos por 7 días. Imagínense, si te muere tu familiar dentro de tu tienda, ya toda tu tienda se hizo inmunda, toda tu casa se hizo inmunda, porque Dios está cerca en el tabernáculo, y todo vaso abierto, el cual no tuviera tapadera bien justa, será inmundo. ¿Ya? Como se fija, ya había tupperware. Si no estaba bien cerrada, será inmunda. También cualquier cosa que estuviera ahí adentro, y cualquier cosa que tocara el muerto, espada sobre la faz del campo, o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Igual, la ley era para cualquier tipo de acercamiento a la muerte. Serás inmundo, y si no te purificas a los 3 días, y después de purificarte a los 7 días serás limpio hasta la tarde, entonces te van a cortar del redil, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña que Él vino para limpiarnos, no solo los pies, vino para limpiar nuestras conciencias, nuestra alma y nuestra vida, para que nosotros tengamos una vida en abundancia. 19:7 dice, y para el inmundo tomará las cenizas de quemada vaca de expiación y echarán agua de ella viva y en un vaso. Entonces sacan las cenizas y tienen que buscar agua viva. ¿Qué es agua viva? No, agua viva no es algo espiritual, algo místico, no. Agua viva es algo que corre, agua de un río. Esa es agua viva. ¿Sabía que en los 1300, en los 1400 los doctores operaban y los hospitales se morían? Muchas personas en los partos se morían porque los doctores y las enfermeras se lavaban en los mismos recipientes de agua y no tenían agua corriente, no corría el agua, hasta que dijeron no tenemos que tener agua viva, como dice la Biblia, que se mueva el agua, y ya empezaron a poner tinacos, que el agua se moviera, y empezaron a salvar muchas vidas, porque el agua viva es el agua que se mueve. Dice, y el hombre impío tomará hisopo y mojará en el agua y rociará sobre su tienda. No solo se tiene que lavar él, se tiene que lavar su tienda, porque alguien se le murió ahí. Y sobre todos sus muebles y sus personas que estuviera sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el matado, o el muerto, o el sepulcro. Cualquiera que hubiera tenido contacto con su muerte. Usted iba, comadre, présteme su olla. No puedo porque está inmunda, se me murió mi abuelita. Tienes que esperarte 7 días para que te preste mi olla. Pues, así dice la Biblia. Porque Dios no quiere ningún contacto con la muerte. Y limpiará y rociará al inmundo al tercero y al séptimo día, cuando habrá purificado el día séptimo, lavará con fuego sus vestidos, y él mismo se lavará con agua y será limpio en la tarde. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones. Está hablando de la vaca roja. Como ellos se eran rociados, también nosotros fuimos rociados con la sangre preciosa de Cristo para limpiar nuestros pecados. De la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la agua viva de nosotros, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la agua viva, el agua que nos puede renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. La expiación del becerro rojo no era un sacrificio regular. Todos los sacrificios se hacían en el tabernáculo, excepto ese. Como le dije, si usted le pregunta a un rabino el día de hoy, no sabe de qué se trata ese sacrificio. Y si lo siguen haciendo, o si es estatuto perpetuo, no sabe. Una ordenanza que revela un aspecto muy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo iba a hacer algo muy diferente, porque Cristo iba a cambiar la mentalidad del mundo, porque todas las religiones dicen que tienes que hacer algo para salvarte. Y él dijo, no, el que los voy a salvar soy yo. Yo soy un sacrificio diferente. No soy como todas las religiones, como dice el Buda, como dice Mahatma Gandhi, como dicen otros. No, yo vengo a salvarte. Por eso el cristianismo es diferente a todas las religiones del mundo, porque es un regalo de vida.
Es un sacrificio diferente, con un aspecto muy diferente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto. Bueno, este es el único medio para purificar nuestras almas, ¿va? Ya no tenemos que quemar esa vaca roja, sino nosotros tener esas conciencias para Él. No hay culpa. Justificar es tener libre tu conciencia de pecado. Cuando Dios nos justifica, estamos libres de pecado. Tu conciencia está libre de pecado. No tienes por qué quitarte el sueño. Números 19, 20. Y el que fuera inmundo y no se purificase, esa persona será ¿qué? Cortada. Entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. Y el que no fue rociado sobre el agua de separación es inmundo. 21. Y será por estatuto perpetuo para los israelitas. Por eso nosotros no somos el pueblo de Israel. Para los israelitas, para los judíos. Porque ellos sabía que ellos ya tienen sus vacas rojas listas. Sabía que Texas les dio las mejores vacas que hay en los Estados Unidos para que ellos las procriaran allá. Y que ellos ya tienen crías allá en el centro donde se está, hay un centro que se llama el proyecto del templo, que ya tienen todo el templo prearmado para armarlo en menos de 2 meses. Y ya tienen hasta los sacrificios, ya tienen hasta la vaca roja. Porque ellos tienen que seguir haciéndolo. Porque cuando se rompió la comunión con Dios, cuando Dios se divorció de ellos, también los sacrificios se fueron, porque no hay sumo sacerdote, no hay templo. Hasta que ellos recuperen su templo. Lavará vestidos y tocará el agua de la separación y será inmundo hasta la tarde, y todo aquel que el inmundo tocare será inmundo, y las personas que se tocaran serán inmundas hasta en la tarde. Imagínate, entonces allá no creo que se saludaban de mano muchos, porque dicen, no, pues, quién sabe si se topó con un muerto y ya a mí al rato me cortan, ¿no? El pecado carcome tu alma, carcome tu mente. Tarde o temprano, siempre hay consecuencias del pecado. Por eso Dios quiere que nos alejemos del pecado, porque el pecado causa muerte y causa separaciones y causa estragos. Entonces el sacrificio, la profecía, la expiación de la vaca roja es mucho más importante, porque es una sombra de lo que iba a venir. Es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la revelación de la cruz, que Él es la vaca, si usted no lo sabe, que Él es el sacrificio perfecto, que Él es la única medicina que nos puede quitar el pecado, que Él es el único que puede pagar la deuda que tenemos con Dios. Él es el único, no de otra forma, ni pidiendo un préstamo. Si dudamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces el sacrificio de Él no fue perfecto. No tenemos que dudar lo que Él hizo, porque Él fue el sustituto, Él murió por mí. ¿Quién sabe cuántos pecados Él pagó por mí? Y sigue pagando, ¿va? Porque pues no somos moneditas de oro. Y el hombre y la mujer espiritual sirven voluntariamente. Solo Cristo puede limpiar tus conciencias. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para el perdón de nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, de toda nuestra conciencia. ¿Por qué nos limpia Dios cada vez que le pedimos perdón? Cuando somos sus hijos. ¿Por nuestra bonita cara? ¿Porque le ayudamos a la viejita a cruzar en la calle? No. No, porque Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su pacto. Él es la vaca roja. Él es el sacrificio. Él honra su pacto y nos vuelve a limpiar de toda maldad. Entonces la conciencia libera el entendimiento de las personas. Dice 2 Corintios 5:15, y que murió por todos, para los que viven, y ya no viven para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó, nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que ser instrumentos buenos. Un día le preguntaron a mi esposa, ¿verdad? Dice, no, es que aquí en la iglesia, que estaba allá en México, ¿verdad? Que hay mucha celo ministerial y que las hermanas, y mi hermana, mi esposa dijo, espérate tantito. Digo, ¿tú eres un instrumento de honra o de deshonra? Así le digo nada más. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Porque debemos ser instrumentos de honra del Rey.
Entonces la vaca ya está lista para el tercer templo, si usted no lo sabe. Ya tienen las vacas, ya tienen todo prearmado. Y en 2 meses pueden levantar ese gran templo, ya lo tienen todo hecho. Tienen los fondos, tienen todo. Hasta tienen los animales para hacer los sacrificios. ¿Por qué? Porque están esperando al supuesto Mesías ellos. No están esperando porque ellos creen que Cristo no es el Mesías. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si oyeres su voz, aquí está su voz. ¿Qué dice la Biblia? Que no te agarren en curva. Dice que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ya leímos eso. Dice, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. Cuando oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Él. Arrepiéntete, pídele perdón, dile, heme aquí, Señor, aquí estoy. Levantar tus manos es señal de bienvenida. No endurezcas tu corazón como la provocación. La provocación no es una cosa aislada, no. La provocación fueron 40 años que los israelitas, que no me gusta el pan, que no me gusta esto, que queremos carne, que por qué no tenemos agua. Esa es la provocación. A eso se refiere la Biblia. No, ¿por qué? Porque dice la Biblia que ellos tenían un corazón y lo tienen duro de cerviz dura. No nos podemos ir sin predicar el Evangelio glorioso de Cristo, ¿va? Que dice la Biblia que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él murió como sacrificio perfecto porque Él es ese becerro bermejo que murió por cada uno de nosotros, ese cordero inmolado que nos dio vida, nos dio el regalo perfecto de vida. Y si tú crees, querido hermano, en Cristo, yo te aseguro, querido hermano, que Él te va a limpiar tu conciencia. En el poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa dice, amén. Que Dios los bendiga.